Señor, que seas tú, que no sean mis palabras. En el nombre de Jesús. Toma control ahora de este lugar. Toma control de cada persona. Toca sus corazones. Aquieta sus emociones. Y háblales. Manifiéstate a ellos en el nombre de Jesús. Y vamos a empezar esta mañana con algo que estuvimos viendo, como un repasito pequeño, mínimo, Colosenses, capítulo 1, versos 16 y 17. Colosenses, pastora, capítulo 1, versos 16 y 17. Es poderosa esta palabra y esta es la respuesta a todo lo que habíamos estado el domingo pasado compartiendo. Dice la palabra, porque en Él fueron creadas algunas cosas. Todas las cosas, sí Señor. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Amén y amén. ¿Qué me están diciendo estas palabras? Que todo el universo, que todo fue creado para expresar al Hijo. Porque todo fue creado por Él, en Él y para Él. Pero ¿y por qué? ¿Por qué tantas galaxias, tantas cosas en el universo? Es más, para ir a la galaxia más cercana a nuestro planeta, necesitamos viajar cientos de años a la velocidad de la luz. O sea que la vida no nos alcanza para eso. Ni siquiera 7 vidas. Entonces nos preguntamos por qué Dios hizo tanto. ¿Por qué Dios hizo las cosas tan grandes? Hizo el universo tan inmenso. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque eso es el Hijo. El Hijo es inconmensurable. El Hijo es inabarcable. Nada lo puede llenar. El universo no lo puede contener. Él contiene al universo dentro de sí. Amén. Y decíamos, oiga, el Padre me ve a mí y ve al Hijo. Ve al Hijo y me ve a mí. Porque dice que este ser humano de carnecita, de huesito, ha sido creado para expresar visiblemente la gloria de Cristo, la gloria invisible del Hijo, que solamente el Padre disfrutaba, porque en la eternidad pasada decíamos que el Padre siempre está mirando al Hijo. El Padre siempre está disfrutando del Hijo.
y dice, esta gloria yo quiero compartirla, yo quiero que otros la vean. Entonces crea el cuerpo humano. Y ese cuerpo humano, mis hermanos, o sea, ¿cómo les diría? El cuerpo humano era diáfano, era transparente, pero no transparente como nosotros nos imaginamos. No, era transparente, pero no era transparente. Era como especie de una ventana que dejaba pasar, que dejaba traslucir el brillo de la gloria de Dios. La comunión emanaba de ese cuerpo. No había obstáculo como lo tenemos ahora, ¿cierto? Porque no había enfermedad. Muchos estamos aquí, pero todavía estamos así con el remanente de la gripa y de todo eso que está... ¿Cómo? Que exactamente todo eso que estuvo azotando durante días. Pero al principio de la creación del hombre, cuando Dios creó a Adán y Eva, no había obstáculo para nada, porque no había enfermedad. Adán y Eva, como les decía, eran diáfanos, no ocultaban nada. ¿Por qué? Porque estaban vestidos de gloria. Y aunque estaban desnudos, no sabían que estaban desnudos, porque no se veían desnudos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estaban vestidos de la gloria de Dios. Entonces Adán y Eva crecían, pero era un crecimiento diferente, porque ellos crecían, pero no envejecían. ¿Por qué? Porque no existía la vejez, no existían las arrugas, estas canas no existían. A Adán nunca le dolió el nervio ciático. Adán nunca perdió la vista. Aunque ellos, Adán y Eva, no eran eternos. No eran eternos. Y tampoco Adán y Eva eran inmortales. ¿Por qué? Pero ellos iban a crecer en gloria expresando al Hijo. ¿Me está entendiendo? ¿Y cuánto iban a crecer ellos? Ellos iban a crecer mientras viviesen en comunión con Dios. Eso era como cuando uno conecta el ventilador, ¿cierto? Ese ventilador va a funcionar mientras esté enchufado. Se desconectó. Dejó de funcionar. Mientras esté conectado, el ventilador, el abanico, está funcionando. Asimismo, el hombre iba a crecer, no a envejecer, a crecer en gloria, en expresión visible del Cristo eterno que iba a vivir dentro de ellos. ¿Me está entendiendo? Ellos no eran eternos, pero dependían de la comunión de Dios para crecer y crecer sin fin. Prácticamente eran eternos, aunque no lo eran. Pero dice la Biblia que entonces entró el pecado.
vino Satanás, los engañó. Usted conoce la historia. Y al engañarlos, ellos dejaron de depender de Dios. Ellos dejaron de girar en torno a Dios. Ellos tenían que ver al Padre, ellos tenían que adorar y ellos tenían que tener comunicación o comunión con Dios todo el tiempo. Pero ahora, después del engaño, todo esto se cortó. Entiéndalo, mi hermano. Mientras estemos en comunicación, todo va a estar transparente en nuestra vida. Mientras usted viva en comunión con Dios, su vida va a ser una vida transparente. Su vida va a ser una vida diáfana. Usted va a andar vestido de gloria. Amén. Y su cuerpo va a estar alineado a la comunión con Dios. Mientras usted permanezca. Pero cuando ellos se salieron, dejaron de girar en torno a Dios. Cortaron la comunión que tenían con Dios. Ellos pecaron. Ahora, ¿y qué es pecado? Pecado no es decir mentiras. Pecado no es decir malas palabras, no. Es salirse del eje, dejar de girar en torno a Dios y empezar a girar en torno a nosotros mismos, a nuestro yo. Por eso dice, el ego. Por eso, en el momento en que se soltaron de Dios, dice la palabra que ellos se vieron desnudos. Se vieron desnudos porque ahora giraban alrededor de ellos y empezaron a tener conciencia de su cuerpo. Y entonces allí entró la enfermedad. Amén. Y estábamos hablando de la enfermedad. Estamos hablando de darle la orden a la enfermedad. Ahora, mi hermano, entiéndalo, porque esto se presta a muchos malos entendidos. La enfermedad no es un castigo de Dios. La enfermedad, repito, no, para que no digan que no es un castigo de Dios. La enfermedad es el resultado de habernos salido de la comunión con Dios. Cuando Adán y Eva dijeron, nosotros queremos ser como Dios. Nosotros queremos girar en torno a nosotros mismos. En ese momento entró la enfermedad, los virus, las bacterias, entró la muerte, entraron los dolores que tenemos, entraron las enfermedades, la gripa, el COVID, todo eso. Existen más de 10,000 enfermedades. Y hay un manual médico donde hay registradas más de 500,000 enfermedades, síntomas, dolencias, etcétera, etcétera. Mire, existen 100 enfermedades autoinmunes. Todo eso entró. Entró la vejez. Entró la vejez porque el hombre crecía, pero no envejecía. Pero ahora con el pecado entró la enfermedad. Y con la enfermedad entró la vejez. Entraron las canas, los malos deseos, los achaques, los deseos sensuales desviados. Todo se comenzó a pudrir y a dañar lentamente. Cuando ese veneno llamado enfermedad
comenzó a infiltrarse. Si usted lee la Biblia, se da cuenta, al principio del Génesis, dice que el hombre vivía más de 900 años. Adán creo que vivió 940 años, a propósito. Matusalén también vivió 960, creo fue. Esa gente vivía mucho tiempo. Pero dice la palabra que después del diluvio, Dios limitó la vida humana a 120 años. Pero también dice que Dios poco a poco fue acortando el tiempo de vida, ¿cierto? Y hoy algunos viven 70, otros 80, y los más, ¿qué será bendecido? Diría yo, viven 90, 100 años. La pastora dice que 120, pero esos son unos cuantos. Esos son contaditos con la mano. Pero es lo máximo que actualmente podría vivir alguien. Entonces, mi hermano, todo se trastocó porque el hombre que tenía que girar hacia el Hijo empezó a girar sobre sí mismo. ¿Se acuerdan que Dios puso en medio del huerto del Edén, puso el árbol de la vida? Todo estaba perfecto. Si ellos hubiesen deseado o hubiesen decidido comer del árbol de la vida, que es Cristo, y meterlo dentro suyo, hoy en día todos los seres humanos íbamos o expresaríamos la gloria visible de ese Cristo invisible. Pero no fue así. Como el hombre tenía que decidir, porque Dios lo puso a decidir, porque Dios no creó robots, Dios no creó autómatas. Y el hombre dijo, no, yo no quiero girar alrededor de Cristo. Yo quiero girar sobre mí. Y el hombre decidió girar sobre el yo. Antes el hombre lloraba de la felicidad. Antes del pecado, el hombre lloraba al ver la belleza de Dios. Lloraba de alegría. Pero después del pecado, mi hermano, ahora nosotros lloramos de dolor. El hombre reía antes del pecado. Pero ahora apareció el sarcasmo, la burla, la ironía, etcétera, etcétera. Antes, el hombre tenía sensibilidad espiritual, pero eso se perdió. Y ahora apareció el dolor, los dolores del alma, los dolores del cuerpo, etcétera, etcétera. Antes, mire, el hombre dormía sin cansancio. Ahora usted cae en esa cama y cae rendido del cansancio. Antes el hombre comía por comer. Ahora usted come y devora porque si no se muere de hambre. Eso no pasaba antes del pecado. Pero todo eso malo es consecuencia del pecado. Se los digo porque el cuerpo humano
no fue creado para la enfermedad. Dios no creó la enfermedad. Es más, Satanás tampoco creó la enfermedad. Y vuelvo a repetirlo. La enfermedad no es castigo de Dios. No lo es. Vuelvo y repito. La enfermedad es el resultado de haber roto el giro. En vez de girar sobre el Hijo, ahora empezamos a girar en torno a mi yo. Dios le dijo, si giras sobre el Hijo y lo comes, vas a vivir eternamente. Pero si giras sobre ti mismo y comes de ese árbol, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal que tanto te está gustando, ciertamente morirás. Mire, no es que Dios castigó al hombre. Todo fue consecuencia de lo que hizo el hombre. Todo es consecuencia del pecado. La Biblia dice que Dios dijo, con dolores parirás. Pero eso no era una maldición sobre las mujeres. No. Se refería a la descripción de lo que iba a pasar cuando el hombre pecara. Habría dolor. Maldita será la tierra por tu culpa. Dios no estaba maldiciendo la tierra cuando declaró esas palabras. Porque Dios no maldijo a nadie. Dios solamente maldijo a la culebra esa, a esa serpiente asesina. Todo eso era descripción de lo que iba a suceder luego de que el pecado entrara al mundo. Entonces, resumiendo, le explico algo. El plan que tenía Dios con la humanidad o con el hombre era girar sobre su Hijo. Ahora resulta que la creación gira sobre sí misma. Entonces, escúcheme bien esto, entonces ahora el Hijo se tiene que hacer hombre. El Hijo viene por el Espíritu Santo, viene por el poder del Espíritu Santo y se mete en el óvulo de María. Entiéndalo. Mire, escúcheme esto y medítelo bien y téngalo pendiente. Para que haya un cuerpo en pecado, tiene que haber un óvulo y un espermatozoide. Se juntan y dan un cuerpo de pecado. ¿Me está entendiendo? Pero Dios no usó el espermatozoide. El Espíritu Santo trajo a Cristo al óvulo de María. Y de allí nació el cuerpo de Cristo. Y a través de ese cuerpo, el Hijo se hizo hombre sin necesidad de dejar de ser Dios. En otras palabras, ese cuerpo fue un cuerpo perfecto. ¿Me está entendiendo? Entonces, entienda esto, Cristo no es el modelo de un Adán mejorado.
no es el modelo de un Abraham mejorado. Cristo, de un Adán mejorado. Cristo es el modelo que el Padre pensó en la eternidad para todos nosotros. Amén. ¿Me está entendiendo? O sea, mire, Cristo no es el modelo de un buen hombre, de un gran filósofo o de un eximio político o de un gran maestro o de un, como lo quieren ahora hacer pasar, como un revolucionario. No. Cristo es el modelo que el Padre pensó para todos nosotros. Entonces, Cristo vivió, pero como hijo estaba siempre en el Padre. Pero como hombre tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a caminar, tuvo que comer, tuvo que hacer y aprender todo lo que nosotros los seres humanos hacemos. Es más, tuvo que tomar y permitir ciertos dolores y ciertas cosas que nosotros padecemos. Pero entiéndalo, Cristo nunca tuvo enfermedad. Cristo en sus 33 largos años de vida nunca se enfermó. ¿Por qué? Porque toda su vida estaba alineada 100% girando sobre el Padre. Amén. Cristo crecía. Escúcheme esto, que le va a romper los oídos. Cristo creció, pero Cristo no envejeció, porque no podía envejecer. No tenía achaques, como uno que le duele, ay, aquí. Nunca le dio fiebre. Nunca tuvo una inflamación. Nunca le dolieron las rodillas. Nunca le dolió la cabeza. Nunca tuvo muerte. Él no podía morir. Entiéndalo. Cristo no podía morir. Cristo murió fue porque Él quiso morir. Porque Él entregó su vida. No porque lo mataron, porque Él nadie lo podía matar. Él no podía morir. Pero Él voluntariamente entregó su vida. Amén. Pero usted tiene que entender esto. Cristo no era solamente un modelo perfecto. La perfección del ser humano, no. Era más que eso. Cristo vino para terminar, para acabar, para destruir ese modelo viejo de Adán, que estaba viciado, destruido, enfermo y muerto. Isaías, 500 años antes de que naciera Cristo, escribió las siguientes palabras. Libro de Isaías, capítulo 53, versos 4 y 5. Usted lo conoce. Hermoso ese verso. Isaías 53, 4 y 5. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros
dolores. Pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Verso 5. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llaga fuimos curados. El Padre veía al Hijo y dijo: voy a crear un cuerpo que pueda expresar la gloria de mi Hijo. Y entonces creó al ser humano. Lo hizo perfecto. Nosotros fuimos creados perfectos a imagen de Dios. Nos creó el Señor y nos dio todo. Mi hermano. Y el hombre tuvo que decidir. Dios no quiere forzar a nadie. Dios quería que el hombre voluntariamente tuviera como ejemplo al Hijo. Que recibiera el árbol de la vida, que es Cristo. Y que girara eternamente alrededor de la comunión con Cristo. Pero el hombre dijo: no. Voy a girar sobre mí. Se salió de la comunión. Entonces llegó la enfermedad. Los animales empezaron a enfermarse. La tierra se empezó a enfermar. Los volcanes, los terremotos, los maremotos, los tsunamis, esto, lo otro, las enfermedades, los virus, la pandemia, etcétera. Llega Caín y mata a Abel. Apareció la vergüenza, porque Adán no conocía la vergüenza. Apareció la culpa. Aparecieron todos los problemas por los cuales estamos sufriendo hoy. Y sobre todo, apareció la muerte. Entonces, vino Cristo, el Hijo. Cristo no pecó. Por lo tanto, recuerde, Satanás no tenía autoridad sobre él. No lo podía tocar porque era sin pecado. Así es, mi hermano. Entonces dijo Cristo: yo ahora voy a cargar, voy a llevar las enfermedades del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que todas las enfermedades habidas y por haber son como un árbol. Y la raíz de todas esas enfermedades, la raíz de todas esas enfermedades es, ¿cierto?, la pérdida de la comunión con Dios. Así. Entonces, Cristo lo que hizo es arrancar el árbol entero con raíz y todo. Cristo arrancó todo eso. A través de Cristo comenzó el hombre a restaurar su comunión con Dios. Porque Cristo no solo arrancó las enfermedades, sino que arrancó la raíz también. Amén. La raíz que traía y que producía todas las enfermedades, que era salirse de la comunicación con Dios y girar sobre uno mismo. Dice la Biblia que Él arrancó toda esa raíz y la cargó encima
de Él. O sea, Él rompió lo que generaba no solo las enfermedades. Y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, ¿qué es una llaga? Es una herida, pero una herida abierta. Que no sana, que está abierta. Eso es el cuerpo de Cristo. O sea, que Cristo en su cuerpo cargó con nuestro cuerpo. No dice, la Biblia no dice que por la muerte de Cristo nosotros fuimos sanados. No dice así. Dice que por su llaga. Ahora, tampoco dice por las llagas de Cristo. No, dice por la llaga. Singular, exactamente. Porque todo su cuerpo fue una llaga donde Él recogió todo lo nuestro. Todo ese modelo viejo, cada cosa que nos pasaba antes, en ese modelo caído, adánico, Él lo cargó en su cuerpo. Por eso fue que Cristo sufrió. ¿Me está entendiendo? Usted nunca se ha preguntado, oiga, pero ¿por qué Cristo no fue directamente a la cruz? Ya, o sea, ¿por qué no lo pasaron directamente a la cruz si Él iba en el huerto de Getsemaní? Allí en Getsemaní dice la palabra que Cristo suda sangre. Él ve cómo los discípulos allí en Getsemaní lo abandonan. O sea que Cristo en ese momento carga sobre sí lo que es que la gente te abandone en tu peor momento. Eso lo cargó Cristo allí, en Getsemaní. Después dice la palabra que lo llevaron ante el Sanedrín. Eran las 12 de la noche cuando llegó allí. Y duró allí hasta las 2 de la mañana. Allí lo escarnecieron. Allí le arrancaron la barba con las manos. Le escupieron. Lo abofetearon. Allí, en ese momento, allí, Cristo experimentó la traición, experimentó los golpes. Luego dice la Biblia que de 2 a 6 de la mañana le tocó el turno a los romanos. Y le hicieron otro juicio. Primero fue Herodes y después Pilato. Y dice la Biblia que los romanos le dieron con tanta saña, le pegaron, lo azotaron con tanta saña, que durante esas 18 horas el cuerpo de Cristo quedó prácticamente hecho una llaga. No había un lugar sano en su cuerpo. Su cuerpo era una sola llaga. 18 horas recibiendo castigo por ti y por mí. Y a las 9 de la mañana lo cogieron así como estaba y lo llevaron para clavarlo en una cruz. Y luego dice la Biblia que murió a las 3 de la tarde. Entregó su vida. Ahora, usted no se ha preguntado por qué sufrió tanto. Si a él lo han podido coger, bueno, venga, detenido, llévenlo, pónganle en la cruz, clávenlo. Pero no fue así. Porque él, mi hermano, no solo vino a darle fin al pecado. Vino a cargar con nuestros dolores.
La Biblia dice que Él fue molido. Esa palabra, molido por nuestros dolores. Todo lo viejo, caído, podrido, arruinado, Él lo cargó en su cuerpo para darle fin para siempre. Mire, cuando le pusieron la corona de espinas, Él estaba llevando nuestras heridas mentales. Hay más de 300 enfermedades mentales y neurológicas. Y todo eso lo cargó Cristo. ¿Me está entendiendo? Cuando le daban los latigazos, Él estaba llevando todos los golpes de la vida, las cargas, los cansancios, los clavos que le pusieron en las manos. Tus manos heridas, decían, serán redimidas. Esas manos heridas también Cristo cargó allí. Ese costado que fue traspasado para que tu corazón fuera restaurado, mi hermano. Cristo dijo, todos los dolores los voy a cargar yo. Cada herida de Cristo marcaba el final del viejo Adán, del viejo hombre. Por eso, mi hermano, Cristo es el centro de nuestra existencia. Amén. Porque Él no solo le dio fin al pecado, a Satanás, al sistema del mundo, sino también a las enfermedades, a los dolores, a las aflicciones, a las dolencias, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Dice la palabra. Fuimos. Quiere decir que ya se hizo. Amén. No dice que seremos curados. Ya fuimos sanados. Porque Cristo en la cruz le dio fin al modelo viejo. A la muerte, a la enfermedad, al viejo Adán, al hombre caído. Agarró ese viejo cuerpo que gira alrededor de sí mismo y lo canceló. Él cargó con lo nuestro para que ahora podamos darnos de Él y recibamos de Él todos nosotros. Amén. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue una transacción. Él llevó lo mío, lo podrido, para darme lo suyo, su gloria. Amén. Entonces, mi hermano, cada golpe de Cristo se cargó con algo. Por eso en esas 18 horas, cada latigazo, cada golpe, estaba llevando nuestro castigo. Cada golpe en la cabeza, Cristo estaba llevando nuestro tormento. Cada puñetazo que le dieron estaba cargando con el desprecio que tú y yo recibimos y podemos sentir. Cada escupitajo allí estaba cargando con las humillaciones que a ti y a mí nos hacen. Amén. Esa barba que le arrancaron con las manos estaba restaurando la dignidad
perdida del ser humano. ¿Me está entendiendo? Estuvo públicamente desnudo. Era la vergüenza tuya y mía allí. La corona de espinas. Allí cargó mi ansiedad y todos mis problemas emocionales. Los clavos en las manos. Allí cargó mis culpas. Los clavos en los pies, allí llevó mis desvíos. Amén. Todo, mi hermano. Ese cartel que pusieron de burla, allí llevó él mi identidad negada. Amén. Si te abusaron alguna vez, si te maltrataron alguna vez, si te abandonaron, si te humillaron, todo eso Cristo lo cargó y lo llevó en la cruz para darle fin, mi hermano. Le dio fin a todo eso en tu vida, entiéndelo. Cargó la depresión, cargó tu depresión, las enfermedades neurológicas, las enfermedades autoinmunes, los cánceres terminales, todo eso, el rechazo, el maltrato, los golpes que recibiste, esa madre que te abandonó, o ese familiar que te violó, el hermano, carne de tu carne que compite contigo todo el tiempo, la humillación. La humillación, la indiferencia con la que te tratan, el que te pegaran, el que te humillaran, el que te criticaran, te traicionaran, te abandonaran, todo, Cristo se lo llevó. Y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Póngase de pie, mi hermano. O sea, escúcheme bien, Él bebió mi dolor para que ahora yo beba del nuevo diseño que Cristo inauguró en la resurrección. Cuando Cristo resucitó, Él inauguró el nuevo eje, el nuevo diseño. O sea, que todos aquellos que creemos en Él y que lo recibimos, empezamos a vivir un nuevo diseño. Pastor, pero la Biblia dice que fuimos sanados y yo todavía estoy enfermo. ¿Qué pasó? No quiere decir que no vayamos a enfermar. Lázaro fue resucitado, pero posteriormente tuvo que morir. ¿Por qué? Porque todavía estamos en este mundo caído, mis hermanos. No quiere decir que no vayamos a enfermar, pero sí quiere decir que tenemos la autoridad para darle la orden a la enfermedad que se vaya de nuestra vida en el nombre de Jesús. Y eso, como les decía el otro día, es un anticipo solamente. Es un anticipo de que un día vamos a estar todos
el cielo, la tierra, lo visible, lo invisible, todo va a estar alineado a Cristo. Y la gloria del Señor va a llenar todas las cosas, empezando por tu vida, mi hermano. Dale la gloria a Dios. Gracias, eterno Dios. Usted no sabe, mi hermano. Usted no se ha dado cuenta de la dimensión de lo que el Hijo de Dios hizo en esa cruz. Por ti y por mí. Si nosotros fuéramos conscientes de eso, mi hermano, mire, nos dolería pecar. Nos dolería ofender a ese Cristo. Por eso esta palabra, esto va a continuar próximo domingo. Pero esta palabra te la dejo allí de parte de Dios. Esa palabra que esté allí trabajando en ti. Para que comiences nuevamente a tener esa comunión con ese Cristo de la gloria. Padre, gracias por esta mañana tan maravillosa. Tu palabra dice que por esa llaga nuestras enfermedades, oh Santo, fueron sanadas. Así que en esta hora, todo el que está enfermo, todo el que está sufriendo de una dolencia, todo el que está sufriendo emocionalmente, mire a esa cruz. Imagínese ahí a ese Cristo de la gloria sufriendo para que tú ahora mismo te declares sano. Para que tú ahora mismo le des la orden en el nombre de Jesús a esa enfermedad que se vaya fuera de tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Esas enfermedades emocionales hoy tienen que morir en el nombre de Jesús. Ese Cristo de la gloria tiene que llenar ahora tu vida. Ese Cristo de la gloria se está moviendo ahora en medio de este cuerpo. Porque tú y yo somos un solo cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Y ese Dios maravilloso está ahora haciendo una obra grande en tu vida. En el nombre de Jesús. Declaramos sanidad, declaramos victoria sobre el dolor. En el nombre de Jesús. Reclamamos la victoria de Cristo sobre nuestros cuerpos. Toda enfermedad ahora, cualquiera que sea, no importa el origen, no importa la situación, Cristo ya pagó ese precio por su llaga, por su herida. Declárate libre, declárate sano, declárate bendecido, declárate en victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Gracias, Padre. Gracias, amado. Gracias, mi Dios.